Buenos días, Inge. Buenos días, Mena. Por aquí ingreso los demás para comenzar. ¿Revisaron el material que les envié? Sí, Inge, un poco estuve revisando ayer en la noche las primeras Ok. diapositivas. Ok. Para que comiencen los compañeros entonces. Muy buenos días. Buenos días. Ya comenzamos. Segundito. Buenos días, Inge. Buenos días. Bienvenidos. Ya comenzamos en un ratico. Para que ingresen los demás compañeros. Buenos días, profe. Buenos días. Bienvenidos. Bien. ¿Revisaron el material que les envié ayer? ¿Sí o no? No oigo. Mena, Villagómez, Río Frío, Morales, Imbaquín, Bernal, ¿revisaron el material? Las primeras diapositivas, sí, Inge, yo. Ok. De mi parte, igual. Bien. Hoy seguimos entonces con el artículo científico, con las características y la estructura. Y entonces voy a hacer la presentación. ¿Ven la pantalla? Sí. ¿Sí la ven? Sí. Bien, bien. Estas son las reglas de oro para redactar artículos científicos. Como ya sabemos, el título en un artículo científico no debe exceder de 15 palabras que describan el contenido del artículo en forma clara, precisa, exacta y concisa. Ya eso lo habíamos hablado ayer. Sea este informativo o descriptivo, pero debe ser atractivo, el título debe llamar la atención para convencer al lector. E igualmente el resumen en español y el abstract en inglés
Un buen resumen debe permitir al lector identificar de forma rápida y precisa el contenido básico del artículo y redactarse en pasado. Las palabras clave, o también llamadas keyword en inglés, son palabras significativas que sirven para etiquetar el artículo y deben ser seleccionadas como impresionantes. En el caso de la introducción, debe expresar lo que trata la investigación, su justificación y gran parte del aporte científico. Hacer referencia al marco teórico del artículo y el último párrafo debe ser el objetivo de la investigación. A eso se refiere la introducción. Con respecto a la metodología, yo le mandé un video de metodología que yo dicté hace poco y eso lo vieron ustedes, metodología de la investigación. Es importante emplear un lenguaje claro al momento de explicar los procesos implícitos en la investigación y por lo tanto en el desarrollo del mismo. En referencia a los resultados de la discusión, que es la última parte del artículo, según la estructura IMRID, expresa los resultados de las experiencias descritas en la metodología, presenta las pruebas que apoyan tales resultados y que son óptimos para la comunicación eficaz de los mismos, muestra cómo concuerdan o no los resultados e interpretaciones con trabajos anteriormente publicados. Como les decía, siempre debemos buscar otras investigaciones similares a las nuestras para ver si concuerdan o no los resultados. Exponer sus posibles aplicaciones prácticas y demostrar el aporte de la ciencia y en la resolución de los problemas de la sociedad. Con respecto a las referencias bibliográficas, en la última parte, la manera de presentar las mismas depende del formato de cada revista. Algunas solicitan un mínimo de 3 a 20 referencias de publicaciones actualizadas, publicadas entre los últimos 5 años. Entonces, eso se refiere a las referencias bibliográficas. Ese es un repaso de lo que vimos ayer con respecto a la elaboración de los artículos científicos. Ahora voy a presentarles un repaso de lo que vimos en metodología de la investigación. ¿Ven la pantalla? ¿Sí la ven? ¿Sí o no? Sí. Bien. Ya, bueno, a este nivel ya todos sabemos lo que es investigar la realidad que los que otros han visto, pagar por la entrada por adelantado, es que todos vean lo que he investigado, eso es investigar. Entonces, ¿qué investigar? Es el tema. ¿Para qué investigar? El propósito. ¿Cómo investigar? El diseño. Ya, bueno, todos saben lo que es el método científico, esto no es necesario revisarlo, pero sí el esquema de la investigación científica. La elección del tema, bueno, es el planteamiento del problema, los objetivos generales y específicos, la delimitación, el alcance y los recursos, el planteamiento del problema, ya sea un problema, describir el problema, cuáles son los elementos del problema y la formulación del problema. En referencia al marco teórico, allí va contenido los antecedentes, es decir, investigaciones de otros autores que hayan investigado temas parecidos al que yo estoy investigando. La definición de términos básicos, la hipótesis y las variables. Y con respecto a la metodología, que toma en cuenta la población y la muestra, la recolección de datos y el procesamiento de datos. Y finalmente el informe final. Ese es el esquema del proceso de investigación científica. Como lo vemos aquí, selección del tema, problema de investigación, objetivos generales y específicos, marcos referenciales, ya sea marco teórico, metodológico y empírico, la formulación de hipótesis, si hay hipótesis, elección de diseño de investigación, sea descriptivo, explorativo, descriptivo, explorativo o de campo, que ya lo vamos a ver. Esto es un repaso. El trabajo de campo, el análisis e interpretación de resultados y la redacción del informe. Los tipos de investigación, según el nivel de conocimiento buscados por el investigador, se divide en investigación exploratoria, descriptiva y explicativa. Según la estrategia empleada por el investigador, la investigación se divide en documental, de campo, experimental. Y según el propósito o razón del investigador, la investigación se divide en pura o teórica y aplicada o práctica. Cuando hablamos de una investigación pura, por ejemplo, funcionamiento del intestino delgado o análisis del comportamiento humano, es decir, que son investigaciones que
que se centra en el avance del conocimiento de la ciencia. Eso se llama investigación pura o teórica. Y una investigación aplicada o práctica es aquella que se enfoca en la búsqueda de una solución a un problema de manera de ir enriqueciendo el desarrollo cultural y el científico. Por ejemplo, una investigación aplicada son las causas de la enfermedad de Crohn, la enfermedad del intestino. Fíjense que mientras la investigación pura solamente analizamos cómo funciona el intestino delgado, la investigación aplicada es determinar las causas de la enfermedad de Crohn en el intestino. Y una investigación pura, el análisis del comportamiento humano, y una investigación aplicada, desarrollo de una vacuna para la cura del COVID-19. O sea, ya la investigación aplicada es en sí sobre el ser humano, sobre los animales, sobre las plantas. Es decir, es una investigación que se da en un campo de acción. Por ejemplo, investigación pura. Indagar sobre la estructura del átomo o análisis de la conducta de las aves. Estamos estudiando el átomo en sí y las aves. ¿Alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿No? Bien. Una investigación aplicada. Utilización de bosques de eucalipto para la construcción de viviendas de madera. Estamos aplicándola. O desarrollo de una droga específica para la cura de la artritis. Y en cuanto a los niveles de investigación, hay 3 niveles. El nivel exploratorio, que se efectúa sobre un tema poco conocido y se obtiene un nivel superficial de conocimiento. Es una investigación muy básica. El nivel descriptivo, donde se describe el fenómeno que ocurre, la caracterización o descripción del objeto de estudio a fin de establecer su comportamiento. No interesa en el origen ni la causa, solamente describir el hecho que se está estudiando. Y la explicativa es mucho más extensa. En la explicativa se analiza la causa y el efecto de la investigación o del fenómeno y se llega a resultados y conclusiones mucho más profundos a nivel de conocimiento. Entonces, estos son los 3 tipos o niveles de investigación. También eso le va a aparecer tanto en las tesis como en los artículos científicos. Ejemplo de investigación exploratoria. Estudios sobre ingeniería inyectable en tejidos con lo que se pretende sustituir los trasplantes de órganos. Estamos explorando. Sondeo de opinión sobre candidatos a alcalde de Ibarra. A diferencia de la investigación descriptiva, es un estudio sobre las características. Estamos describiendo las características socioeconómicas de la población universitaria del ITCA o describir la geografía de la provincia de Imbabura. Y una investigación aplicativa, investigación de los factores que causan el bajo rendimiento estudiantil en el ITCA. Estamos explicando las causas y el efecto. Y estudios sobre los efectos del consumo de efedrina en el rendimiento deportivo. También estamos analizando causa y efecto. Entonces, estos son los 3 tipos de nivel de conocimiento o nivel de investigación. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿O estoy hablando solo? No, no hay, todo está claro. No, todo claro. Okay. Ajá, pero respóndeme sí o no, porque siento que estoy hablando solo. Por ejemplo, investigación exploratoria. Como ya leí, la investigación exploratoria es una investigación muy básica. Hacer estudio del suelo para diagnosticar si hay petróleo en el subsuelo. O hacer un sondeo de opinión sobre la evolución de la economía ecuatoriana. Estamos solamente explorando porque es un campo muy poco conocido. Ejemplo, la investigación es descriptiva, narrar las características ecológicas de la costa ecuatoriana. O describir la situación actual de la educación superior ecuatoriana. Investigación explicativa que analiza causas y efectos, indagar sobre las causas que producen la deserción estudiantil. Y otro, identificar las causas de la baja producción de frijol negro en determinada región agrícola. Igualmente, cuando el investigador diseña su investigación, recurre a la siguiente estrategia. Si la investigación es documental o bibliográfica, si usted va a hacer una investigación documental sobre la cocina, quienes han escrito sobre la cocina, por supuesto deben investigar informes de investigadores anteriores, libros, monografías, materiales informativos, películas, cintas grabadas, dibujos o fotografías. Es una investigación de tipo documental o bibliográfica. Si la investigación se va a hacer sobre personas o sobre animales o sobre plantas, o se va a hacer en una comunidad o en una institución, es una investigación de campo. Por lo tanto, esta investigación se basa en visualizar la realidad sin manipular ninguna variable. De allí que su carácter de investigación es no experimental y esa investigación de campo
se lleva a cabo a través de encuestas, estudios de casos o censos o entrevistas también. Y finalmente la investigación experimental, que va muy dirigida a las ciencias naturales. La estrategia es analizar, por ejemplo, los tratamientos de las personas, las condiciones de vida de la población, y se analiza cuál es la causa para observar los fenómenos que producen el fenómeno, los efectos que producen el fenómeno. La experimental, y como ya le decía anteriormente, determina la causa y el efecto de la problemática que estoy investigando. Entonces, este es el diseño de investigación. Ejemplo de investigación de documental de campo experimental. Documental, por ejemplo, en la obra original de John Maynard Keynes, Teoría General de la Ocupación, a la Inteligencia del Dinero, publicada en 1936. Voy a buscar todos los documentos que soporten, que sustenten esa obra. Estoy investigando documentalmente. Otra, Guía de Keynes, el libro de Alvin Hansen, 1953, en el cual se analiza, interpreta y critica el trabajo originario de Keynes. Quiere decir que Alvin Hansen, en el año 1953, describió, criticó, interpretó, analizó la guía de Keynes, ¿verdad? Esa es una investigación documental. Una investigación de campo, como le decía anteriormente, es la que se lleva a cabo en la realidad. Entrevistar a usuarios sobre la calidad de prestación de servicio de la empresa telefónica Claro. O también aplicar encuestas en el ITCA para obtener información acerca del rendimiento escolar. Esa es otra actividad de campo. Y una investigación experimental, por ejemplo, el vuelo de las aves permitió desarrollar los principios de la aeronáutica. Hay causa y efecto. ¿Cuál es el efecto? El desarrollo de la aeronáutica. ¿Cuál es la causa? Analizar el vuelo de las aves. Y otro, los experimentos en el lanzamiento de cohetes permitió al hombre alcanzar el espacio. Quiere decir que hubo muchos intentos para verificar, para intentar que el hombre llegara al espacio. Por supuesto, intentos exitosos o intentos fracasados. Es una investigación experimental. Incluso el desarrollo de la vacuna COVID también es una investigación experimental. O analizar los efectos de la vacuna anti-COVID sobre los niños de 0 a 5 años también es una investigación experimental. Entonces, a esto se le llama diseño de investigación, documental o bibliográfico, de campo y experimental. Ejemplo de investigación documental. Investigaciones históricas y literarias, o ensayos o estudios bibliográficos sobre determinados temas. Investigación de campo, entrevistar a usuarios de un servicio, consumidores de un producto, o aplicar encuestas para obtener información acerca del rendimiento escolar. Investigación experimental, evidenciar la actividad que despliegan las ratas bajo condiciones de privacidad de alimentos, 2, 4 u 8 horas de hambre. O también conocer los efectos de determinados productos químicos aplicados en diferentes superficies. Son investigaciones experimentales. Y con respecto a los enfoques, hay 3 tipos de enfoques. El enfoque cualitativo, el cuantitativo y el mixto, que combina los 2 anteriores. Cuando hablamos de un enfoque cualitativo, es una investigación exploratoria. Solamente vamos a describir cuáles son las opiniones, las motivaciones, el comportamiento de los animales, las tradiciones de la cultura ecuatoriana, los hábitos de consumo familiar. No hay numeración, no hay números, ni hay encuestas, ni hay entrevistas, ni hay cuestionarios, perdón. Solamente es explorar a través de la descripción del comportamiento, opiniones y motivación. A diferencia del enfoque cuantitativo, donde tomen como referencia la población, la muestra, son datos recopilados de encuestas, cuestionarios, técnicas informáticas, el uso de Excel, y por supuesto es una investigación experimental. Número de hijos, número de alumnos por aula, o sea, ya hay cuantificación. Y finalmente el enfoque mixto, que combina tanto el enfoque cualitativo como el cuantitativo, es un proceso que recolecta, analiza y combina datos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio a nivel de escalas de puntuación. Entonces, a eso se refiere los enfoques de la investigación. Esto es solamente un repaso metodológico. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Ejemplo de enfoque. Por mi parte, no. Nada. Ok. Tampoco por la mía. Bien. Ejemplo de enfoque cualitativo, la ética profesional y su relación con el desempeño laboral en los docentes del ITCA. Influencia de los valores en el mejoramiento de la autoestima de los funcionarios públicos de la empresa eléctrica en el norte. Fíjense que solamente vamos a describir
la ética profesional y la influencia de los valores. Por eso es cualitativo, porque no hay números, no hay cuantificación. A diferencia del enfoque cuantitativo, por ejemplo, nivel de rendimiento académico de los alumnos de la asignatura, metodología de la investigación. Allí tengo que observar las notas y evaluar el rendimiento académico. Y también un enfoque mixto, sistema de información sobre el consumo de drogas en un censo, también un censo poblacional. Aquí tengo que tomar en cuenta las condiciones del consumo de droga y quiénes consumen droga. Por eso es un enfoque mixto, porque tiene análisis y descripción de la situación teórica y tiene encuestas y entrevistas aplicadas. Estos son los tres enfoques de la investigación. Aquí, bueno, está un esquema, no se visualiza bien, pero son algunos elementos del enfoque cuantitativo. Por ejemplo, mide fenómenos, utiliza estadística, prueba de hipótesis, hasta análisis de causa-efecto. El proceso es secuencial, deductivo, probatorio. Y las bondades es un enfoque que generaliza los resultados, control sobre los fenómenos, precisión, recompila y predicción. En cuanto al mixto, combina tanto el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Y el enfoque cualitativo principalmente se hace en tesis doctorales, explora fenómenos en profundidad, se conduce básicamente en ambientes naturales, los significados se traen de los datos, no se fundamenta en estadísticas, solamente en descripción de la información. Es un proceso inductivo, recurrente, analiza realidades subjetivas, no tiene una secuencia lineal. Y dentro de las bondades hay profundidad de significados, amplitud, riqueza interpretativa y con el que contextualiza el fenómeno. Entonces, estos son los tres enfoques de la investigación. Son necesarios, son actividades metodológicas. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta con la información suministrada? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, ¿No hay duda? ¿O sí? no, ninguno. Ok. Ya vamos a ver. PowerPoint. No sé qué es esto. Vamos a ver qué es esto. Ahí esto está, esto también. A ver qué es esto. Ah, no, ya esto ya lo vimos ya. Bien, ahora, ¿cuál es el propósito? Convertir una tesis en artículo científico. Ah, bueno, vamos a ver ya va. Segundo. Ajá, cuando escogemos el tema. ¿Ven la pantalla? ¿Sí la ven o no? Sí, sí, se ve. Bien, cuando escogemos un tema de investigación, el tema, como les decía anteriormente, debe ser interesante y está sustentado en línea de investigación en este caso del INCA. Hay que tomar en cuenta las características del tema y que despierte interés en el lector. ¿Ok? Esto no, ya va. Ya va. Vas a probar un tema. Cuando yo voy a investigar un tema, por supuesto tengo que revisar libros recientes, consulta con profesores del área, identificación de interés basado en el trabajo que estoy desempeñando, identificación de un área general de limitación del tema y buscar qué recursos necesito para desarrollar ese tema. En cuanto a la amplitud, el tema no debe ser tan demasiado amplio, pero tampoco tan demasiado limitado que no se pueda encontrar información suficiente. Por eso es que cuando hago investigaciones, tengo que buscar referentes teóricos y quienes han escrito sobre esa temática que yo quiero desarrollar. ¿Verdad? Es importante definir el tema de investigación, acudir a una biblioteca, buscar un profesor del área que le oriente sobre qué tema va a investigar, quién le apoyará en la investigación y consultar con personas que conozcan de esa temática, sean profesores o sean amigos que conozcan de la temática que lo puedan orientar acerca de esa investigación. En cuanto al título, ya habíamos dicho, ¿verdad? Que en el título se contemplan las variables. Por ejemplo, un título,
efecto del clima organizacional sobre el rendimiento laboral de docentes y personal administrativo del INCA. ¿Cuáles son las variables? Clima organizacional y rendimiento laboral. La variable dependiente es el rendimiento laboral. ¿De quién depende? De cómo esté cómo esté el ambiente laboral o el clima organizacional. Por lo tanto, el título es necesario que refleje la temática, debe estar presente en lo que se quiere investigar y directamente relacionado con el objetivo general de la investigación. Por ejemplo, estudios sobre, investigación acerca de, determinación de, contribución, o sea, que impacte al lector. Y que el título ideal que contenga 15 palabras o menos de 17 palabras. Y que sea la idea principal. ¿Por qué es importante el título? Bueno, porque se publica en recursos bibliográficos, banco de datos, página de internet de la revista y en la literatura citada de los artículos. Ya esto ya lo vimos, un título puede ser descriptivo, que reseña el contenido de la investigación, o informativo, que comunica el principal resultado de la investigación. En revistas indexadas se permiten títulos entre 9 y 24 palabras y la mayoría utilizan apenas 10 palabras. Mientras más corto es el título, eso va a generar mayor impacto al lector. No debe tener siglas ni abreviatura y si tiene nombre científico, debe colocarse en cursiva. Por ejemplo, distribución de la serpiente cascabel. Entonces se le coloca el nombre científico, Crotalus unicolor en Aruba. Este también lo vi. Esta es la portada, de cómo se presentan los trabajos de investigación, que ya usted también lo tiene en la plataforma. Título de investigación, autor, asesor y día, mes y año. Y la localidad. Aquí pueden ver estos videos pueden verlos también que le van a ayudar mucho a mejorar la información. Esta lámina yo se la voy a enviar a su, por WhatsApp. Sin embargo, también están en la plataforma. Este es el título, este es mi título. Ya vimos la introducción a la investigación. Vimos los artículos científicos. Bien. Ahora, ya que no consigo las tesis. Segundito. Compartir sonido. Ok. Bien, estas son las partes de un proyecto de investigación. ¿Sí ven la pantalla? ¿Sí la ven? Sí, profe. Ok. ¿Cuáles son las partes de un proyecto de investigación? Que esto lo vieron también en metodología. La carátula, el resumen, la introducción, el planteamiento del problema, formulación del problema, delimitación de la investigación, justificación de la investigación, viabilidad y factibilidad y los objetivos de la investigación. El marco teórico, hipótesis o variables, metodología, presupuesto, cronograma y referencia bibliográfica. Esta es la estructura de un proyecto de investigación científica. El resumen, volvemos otra vez al resumen, es un solo párrafo o bloque, no contiene citas bibliográficas, no contiene referencias o tablas, a tablas y figuras, se redacta en tiempo pasado, no contiene siglas o abreviaturas, contiene el nombre común y el científico de la especie estudiada, se escribe en las especies estudiadas científicas, se escriben en letra cursiva y la versión en español y en inglés deben decir lo mismo. Eso con respecto al resumen. ¿Cómo se construye un resumen? A 5 espacios de la descripción se coloca el encabezado resumen, centrado y en mayúscula. Es decir, de arriba hacia abajo 5 espacios, centrado y en mayúscula. Se comienza el texto después de 3 espacios desde el encabezado. El texto se escribirá a un espacio entre líneas y sin sangría. No puede exceder de 300 palabras de resumen. En la parte inferior de la página, a 3 espacios, debajo de la última línea de resumen, se colocan las palabras claves que ayudan a identificar la investigación realizada. Y a un espacio de las palabras claves se puede colocar la dirección electrónica del autor. Por lo tanto, el resumen que debe contener una breve introducción, el objetivo general de la investigación, en qué consiste la metodología, cuáles fueron los resultados de difusión de esa investigación y la conclusión. Estos son los elementos del resumen. Aquí vemos un modelo. Fíjense, de aquí a aquí hay 3 espacios y de arriba a aquí hay 5 espacios.
Fíjense que todo está en un bloque. Aquí vemos en azul, ¿verdad? En azul vemos la introducción. Los humedales, quedan 10 minutos para este bloque. Los humedales construidos son un método económico de tratamiento de las aguas residuales, etcétera, etcétera. Y hasta aquí es la introducción. Luego viene la metodología. Un humedal de flujo superficial de 142 metros cuadrados se dividió en 3 partes iguales, cortando la vegetación. Fíjense que el nombre está en cursiva, el nombre de la vegetación, Tipa latifolia, y se encierra en una parte, quedando otra parte con ella. Se ha comprobado cómo la vegetación libera materia orgánica, especialmente materia orgánica biodegradable y en suspensión. La constante de composición. Esta es la metodología. Esto. ¿Cómo se hizo el estudio? En rojo. Y luego los resultados, difusión, conclusión y las palabras clave en color verde. El cosechado de la vegetación es, por tanto, un método recomendable en sistemas que tratan agua residual. Esto es el resultado, o sea, lo que resultó de la investigación. Luego, a 3 espacios se colocan las palabras clave. Por supuesto, TIPA es el nombre científico, se coloca en cursiva. ¿Qué otras palabras clave son importantes? Humedal construido, decomposición, constante de composición y cosechado. Son las palabras clave de esta investigación. Quiere decir que cualquier lector, con leer el resumen, ya sabe si el artículo le sirve o no le sirve para su investigación como un antecedente o como una investigación que se relaciona con el tema que el investigador está realizando. Entonces, estos son las partes de un resumen. Aquí hay otro ejemplo, resumen, fíjense. Aquí está el propósito, está la muestra, aquí están los procedimientos, los resultados y las conclusiones. Y finalmente las palabras clave. Incluso aquí están los instrumentos. Se utilizó como instrumento la rúbrica para evaluar informes de indagación. Los resultados evidencian que existen diferencias entre el pre y el post-test, tanto en el grupo experimental como en el grupo de control. Y las conclusiones, por lo tanto, se concluye que la utilización de la rúbrica de evaluación tiene influencia positiva en el desarrollo de las capacidades de la competencia de integración científica. Entonces, estas son las partes de cómo se elabora un resumen. Aquí hay otro ejemplo de resumen. Fíjense que un solo bloque no tiene espacio, no tiene sangría, y aquí abajo se colocan las palabras claves. Este es otro ejemplo de resumen. Aquí hay algunos videos que lo pueden ver para que conozcan también cómo se estructura un informe. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se elabora un resumen, perdón? ¿Sí o no? De mi parte no. Ok. Bien. Entonces ya sabemos cómo se elabora un resumen. Ahora vamos a ver. Ya vamos a ver. Vamos a ver esta tesis. Acuérdense que ustedes van a convertir una tesis en un artículo en base a la estructura que se solicita. Lleva que no consigo la tesis. No consigo la tesis. Presentación PowerPoint. Ya va. ¿Cuántos minutos nos quedan? Nos quedan 6 minutos de este bloque. Bueno, no importa. Vamos con un artículo científico. Vamos con este. Vamos a ver lo que es la contrastación. Contrastación de resultados y difusión. Ya va. ¿Ven la pantalla? ¿Sí la ven? Sí. Ok. Sí. Cuando hablamos de contrastación de resultados cuando yo he hecho mis resultados, pero yo busco otros artículos científicos que tengan conexión o que se parezcan o que sean un estudio similar. Entonces yo contrasto mis resultados con lo de ese investigador. Y esa es la discusión. Entonces nos dice que la contrastación es una herramienta que se utiliza en el análisis de un texto. Consiste en considerar las características de un objeto o persona para establecer semejanzas o diferencias y de ahí sacar sus propias conclusiones. Es una técnica que se utiliza para aprender y a la vez comprender los diversos conocimientos y cosas del mundo. Se basa en el análisis de información a través de la cual el lector realiza comparaciones entre personas, objetos o situaciones para establecer relaciones que se mantienen en dichos objetos basándose en semejanzas
o diferencias encontradas. Esta herramienta permite el desarrollo de habilidad cognitiva del ser humano, logrando su aprendizaje más significativo y profundo, y partiendo de la lectura, no solo de una, sino de una o más fuentes de información. O sea, no me conformo con un solo artículo, sino que tengo que buscar más artículos para hacer esa contratación. Una de las formas para desarrollar la contratación es el uso frecuente de cuadros comparativos, doble entrada o diagrama. Ya abajo. Entre las actividades para desarrollar la contratación está comparar hechos, personas u objetos que pueden ser de edad de 2 o más textos. Identificar repeticiones, ya sea en palabras o frases en diversos textos. Elaborar un resumen a partir de la información de un tema. Se puede contratar los diferentes puntos de vista del autor en el mismo texto. Aprender a manejar diversas fuentes de información. Pueden ser textos de lectura, diccionarios, enciclopedias o uso de internet. O también poder emplear organizadores gráficos para hacer esas contrataciones, tomando como base diferencias o semejanzas con el estudio de otro investigador, ya sea a nivel de objetos o situaciones o versión de autores. Por eso es importante que ustedes como estudiantes no se conformen con el punto de vista de un solo autor, sino que busquen otros autores para que puedan hacer esa discusión y esa contratación. Buscar diferentes fuentes de información, usando la tecnología, usando los buscadores googleanos, que ya ustedes lo saben, con los motores googleanos, o cualquier motor de búsqueda. De manera que la facilidad al acceso a Internet sea mucho más eficiente y sea mucho más rápida la información. A eso se refiere con la discusión de los resultados. Entonces, vamos a ver un artículo. Fíjense este artículo científico. ¿Ven la pantalla? ¿Sí o no? Sí, Inge. Ok. Este artículo se llama Impacto del clima organizacional sobre el rendimiento laboral del docente. Fíjense que tiene menos de 17 palabras. Aquí está la traducción en inglés. Fíjense el resumen. Es cortico, un solo bloque. ¿Ve? La ciudad de Santa Rosa cuenta con instituciones, viene la introducción, aquí está la metodología, el método aplicado, la regresión múltiple. Luego me habla de la metodología, la variable independiente, y luego me habla de los resultados. Fíjense, el resumen es cortico. Luego del resumen, vienen las palabras clave. Luego el extra, que es en inglés, que debe decir lo mismo del resumen en español, pero con las palabras en inglés. Luego viene la introducción. Ya vimos cuáles son las partes de la introducción. Hacemos la introducción, y en la introducción se incluye la justificación, los antecedentes de investigación, el objetivo de la investigación, el propósito. Fíjense todo lo que es la introducción. Luego en la introducción siguen, vamos a ver, aquí no lo tiene dividido. Viene la parte de metodología. Acuérdense que la estructura es I, M, R y D. Materiales y métodos, también llamado metodología. Aquí él relata cuál fue la metodología, cómo llevó a cabo esa investigación, ¿ve? Las ecuaciones que utilizó, los cuadros, las tablas que utilizó, por supuesto la más importante. Luego vienen los resultados. Vamos a los resultados. Él relata aquí todos los resultados, ¿verdad? Muestra las tablas que le son importantes, ¿okay? Y esto ya incluye ya la discusión. Por ejemplo, aquí vamos a ver qué autores citó él en los resultados. Estos son sus resultados. Todos sus resultados. Tabla por tabla. Y aquí viene la discusión. Aquí viene la discusión. Él toma el colegio de bachillerato de Metro. Claro, tú tienes que leerlo. Empieza la conclusión y a discutir. O sea, él buscó otros autores para poder contrastar su información. Por ejemplo, él buscó aquí, miren. Estudio realizado por Sandoval, Magaña y Sur, 2013, explica un estudio sobre la percepción del clima organizacional en el personal docente investigador. Fíjense que aquí él incorporó a estos autores cuya investigación es similar a la que él está haciendo. Es una contrastación. Aquí metió otros autores, Pacheco y Segarra, a través de un estudio aplicado a 133 docentes utilizando el cuestionario, determinó que el clima organizacional existe un mejor desempeño laboral. Incluyó otros autores. Aquí incluyó a otros. Moreira 2016,
manifiesta que la formación de los recursos humanos a nivel educativo permite identificar las necesidades. Aquí incluyo a otro. Medina 2017 aporta que la